Yo creo que la banca de desarrollo y las agencias de promoción, de hecho la tendencia a nivel mundial es que sean dos entes diferentes y tiene un sentido, ¿no? Los bancos tienen como fundamento prestar dinero, ¿no? Y recuperarlo y en la medida de lo posible, incluso los bancos de desarrollo deberían trabajar con números negros, esa es la intención. Y la promoción no se mide igual. Amigos, estamos de regreso en 3 en 30 con Eduardo Settler, oficial mayor de la Secretaría de Economía. Estamos entrando a los temas de inversión internacional, tanto lo que viene del exterior hacia México como lo que México está sacando. Y para eso la Secretaría de Economía tiene un órgano desconcentrado o descentralizado que es ProMéxico. Polémico, complejo, un tema ahí que se escindió de Bancomext, ahora Bancomext está Nacional Financiera, todo un debate. ¿Por qué nos platicas un poquito de esta historia y de los logros que ha tenido ProMéxico? Por supuesto, mira, efectivamente, y es una cuestión que por la que se le conoce mucho a ProMéxico, es una de las funciones que Bancomext tenía, pasó a formar parte de esta nueva agencia que fue creada por el presidente Calderón mediante decreto en 2007. Te diría una parte que es incompleta, ProMéxico tiene más cosas que no tenía Bancomext. Por ejemplo, el tema de inversión extranjera. Bancomext es un banco enfocado al comercio exterior, enfocado efectivamente a apoyar a las empresas en sus procesos de exportación, pero faltaba una arista, ¿no? Que es la parte de la inversión. Y te voy a decir una cosa, las empresas, la mayoría de las empresas extranjeras que vienen a invertir a este país lo hacen en muchos sentidos para exportar. Hay un círculo virtuoso ahí entre inversión y exportaciones, que es importante tenerlo en mente. Fue un proceso complejo, como todas las instituciones nuevas. Cualquier emprendedor en este país sabe que emprender una nueva aventura es difícil, y en el sector público, pues todavía más difícil, ¿no? Porque la verdad es que no es sencillo, ¿no? Tienes muchas inercias y muchas cuestiones de carácter burocrático. Ahora, ¿qué ha hecho ProMéxico? Porque ProMéxico es una institución que a mi juicio pasa, digamos, la prueba del ácido de si debe existir o no. Hay una tendencia en el mundo, y cualquier persona le podemos compartir esa información que guste, y ahí en ProMéxico tienen estudios en este sentido, donde se dice efectivamente que es importante que agencias de promoción estén separadas de la banca de desarrollo. La banca de desarrollo tiene funciones muy particulares. Digo, su nombre lo dice, están enfocadas a dar acceso a financiamiento, y acceso a financiamiento que no necesariamente se consigue en la banca comercial, ¿no? Y hay agencias que están dedicados, son especialistas y tienen enfocado todo su esfuerzo en promover las ventajas del país para que aterrice inversión extranjera, para que los productos mexicanos se vendan en mercados internacionales y para que las empresas mexicanas puedan ampliar sus posibilidades de internacionalizarse, como tú lo dices. También hay empresas que invierten, empresas mexicanas que invierten fuera de México, y hay que apoyarlas en ese sentido. Obviamente, una agencia que está enfocada a eso, pues es buena en eso, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores que yo te diría de ProMéxico que me parecen relevantes compartir con el auditorio? ProMéxico trae desde hace un buen rato lo que se le conoce en inglés como un pipeline, que no es otra cosa más que una especie de embudo, ¿no? Donde se empiezan a captar inversiones, está viendo el flujo que va teniendo hasta el momento en el que se concretan, y donde se están continuamente alimentando y obteniendo oportunidades de negocio, ¿no? Solamente el año pasado ProMéxico logró la meta de atraer y confirmar inversiones extranjeras que tienen un apoyo implícito o explícito de la entidad por $5,000 millones, que es una cifra muy importante, ¿no? Solamente en temas de inversión extranjera. Y en temas de exportaciones, los proyectos impulsados por ProMéxico, los apoyos que se han dado a las empresas, nos han llevado a consolidar que estas empresas estén exportando más de $3,000 millones, ¿no? Una entidad como ProMéxico cuesta alrededor de 60, 70 millones de dólares, le cuesta al erario, ¿no? Sí, con estas cifras, evidentemente, pues es costo eficiente, si lo quieres ver en esos términos, ¿no? Entonces, y también para que te des una idea, una agencia de promoción. Ahora, no, las inversiones y las exportaciones no se dan por una agencia de promoción. Obviamente lo importante es que el país sea competitivo, que el país tenga elementos atractivos para todo esto, pero una agencia de promoción ayuda a eliminar las asimetrías de la información. Es decir, países que no saben que existen estas oportunidades, o empresarios mexicanos que no saben que existen estas oportunidades, los apoyas para que eso suceda, ¿no? Entonces, se estima en el mundo que el 10% es una cifra muy buena, un buen benchmark, que el 10% de la inversión que llega al país sea a través de esas agencias de promoción. ProMéxico lo ha superado con creces. Oye, Eduardo, y mientras estabas en ProMéxico tuviste una misión muy interesante. Fuiste el encargado del pabellón mexicano en la Expo Internacional de Shanghái.
que quiero aprovechar para felicitarte. Creo que el pabellón mexicano fue uno de los más bonitos, fue una coordinación de talento impecable. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué tan importantes son ese tipo de exposiciones para nuestro país? No, esas son de las cosas que hacen que valga la pena trabajar en el gobierno, a lo mejor con esos desvelos y esos esfuerzos y esos salarios chiquitos a veces, pero esas experiencias son extraordinarias, ¿no? Sin duda. Mira, trabajar por México siempre va a valer la pena. Claro. ¿no? A huevo. Y cuando uno puede tener esta enorme oportunidad de representar a su país en cualquier esfera, lo acabamos de ver con los chavos de la sub-17 del fútbol, pero bueno, nosotros en esta exposición universal, bueno, es una experiencia maravillosa, ¿no? Te diría, la exposición universal en Shanghái, la más grande de la historia, medida como quieras, por el número de países participantes, 200, prácticamente todo el mundo estaba ahí, más de 70 millones, 73 millones de visitantes, hubo días que tenían 1 millón de visitantes la expo, no hay un evento más visitado en la historia del mundo que 5.4 kilómetros cuadrados medía, más grande que Mónaco, por ejemplo, solo la expo, ¿no? Incrustada en el centro de Shanghái, ¿no? Entonces México participó con un pabellón en el tema que era Mejor Ciudad, Mejor Vida, 3 aristas fundamentales: las ciudades y su equilibrio con el entorno natural, la ciudad y su patrimonio histórico, donde México tiene mucho que decir, porque de verdad que somos potencia mundial en eso y orgullo, claro, en muchos sentidos, y la ciudad y su espacio público, ¿no? La recuperación de los espacios públicos, que es donde se genera tejido social. Y de la mano, con promoción, ¿no? Desde el punto de vista turístico, estuvo por ahí participando con de verdad mucha enjundia, ¿no? Todo el sector turístico del país y la parte económica, porque China pues, es la segunda potencia económica mundial en este momento, van que vuelan para ser la primera, y necesitamos sin duda estar presentes, necesitamos ser presencia, necesitamos mostrar las ventajas que tiene nuestro país, porque la balanza comercial la vamos a emparejar con inversiones, esa es mi tesis, ¿no? Entonces hicimos una labor muy importante también de promoción económica, ¿no? Sin descuidar la parte cultural que nos hace reconocidos en el país. Dice el señor secretario de Economía, mi jefe, nadie ama lo que no conoce. Pues para que México sea amado como nosotros los mexicanos lo amamos, respetado y querido, pues tenemos que llevarlo y darlo a conocer hasta el más recóndito lugar del mundo como lo es Shanghái. Y es uno de los grandes beneficios de contar con agencias especializadas de promoción como es el caso de Promex. Oye, y la experiencia de estar en China, de convivir con el gobierno chino, de ver cómo están haciendo las cosas. Shanghái es una ciudad que, por ejemplo, está proyectada, hablando de ciudades centrales, de aquí a 80 años. Es decir, ya saben dónde van a tener los aeropuertos, ya saben cómo van a entrarle al mar. Es decir, desde tu punto de vista como funcionario mexicano, vas allá y ¿cuál es tus reflexiones al respecto? Mira, tú lo acabas de decir muy bien. Si yo creo que algo debemos aprenderle a China, a los chinos, es el sentido de la planeación. Obviamente estamos hablando de un sistema político muy diferente al nuestro, ¿no? Y una cultura, ¿no? También una cultura diferente, aunque con ciertas similitudes las empiezas a encontrar, y lo comentaba con las personas que pude convivir en China, ¿no? Que por cierto iba y venía, no creo que estuve allá los 6 meses. Los 6 meses. 6 meses, pesado, fue medio año. ¿no? Fue medio año lo que duró, pero en realidad el proyecto pues, fue de casi 2 años en lo que inicias todo el proceso. Pero la planeación, sin duda, yo me quedaría, si me tuviera que quedar con una cosa, sería la planeación, el sentido de tener una visión estratégica y seguirla al pie de la letra y concentrar todos los esfuerzos de todos los actores políticos, económicos, sociales a la consecución de esos grandes objetivos que se trazaron como país, es fabuloso, es increíble. Oye, y hablando de ciudades sustentables, ¿hubo cierta vinculación, coordinación con el Distrito Federal o no? Sí lo hubo, de hecho hubo 10 estados que estuvieron, 7 con una participación muy directa, 3 que en realidad fue más marginal. El Distrito Federal fue uno de los estados que mayor impulso le dio a su proyecto de promoción en la Expo. Estuvieron por allá funcionarios de la administración del Distrito Federal y bueno, pues es un ejemplo de colaboración que se tienen con otros estados, como estuvo con Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, entre otros. Eduardo, se nos acaba el tiempo. De verdad, un honor que hayas venido al estudio a platicarnos de tu experiencia. Muchas gracias a ustedes. Se acaba 3 en 30, pero nos vamos a la recomendación. Vamos a la recomendación, claro que sí, mi Gemi. Denuncia gráfica, realidades contrastantes en el México de principios del siglo XX. Esta increíble exposición es sobre el arte y denuncia política a principios del siglo pasado. Vale mucho la pena. Ahí les doy el link. Y se exhibe en la sala de exposiciones temporales del Museo Colección Blaisten hasta octubre de 2011. Ricardo Flores Magón, número 1, Nonoalco, Tlatelolco, a un costado de la Plaza de las Tres Culturas, no se lo pierdan. Está en horario martes a domingo, de 10 a 18 horas.
Pues muchas gracias, con esto sí terminamos. Gracias una vez más, Eduardo. Gemi, Eduardo, muchas gracias. No, hombre, gracias. Un placer.